Buenas noches con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí. Ya, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, ¿cómo les va? Me presento, soy la doctora Magali Machuca, soy médico imagenólogo y bueno, vamos a ver en estas charlas, en mis charlas vamos a ver ecografía general. Más o menos sabemos hacer las clases un poco interactivas las veces que podamos. Y bueno, si tienen algunas preguntas, las dejamos para el final y no hay ninguna, al final las respondemos a todas las preguntas que tengan. Igual vamos a ir subiendo material y las diapositivas a la plataforma y creo que vamos a ir bien con las clases. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan con la metodología de las clases o algo que les quede duda de los temas? No sé si tienen el temario, tal vez que vamos a ver conmigo. Buenas noches, doctora. Si nos podría decir qué nos toca y qué nos iba durante la semana que vamos a ver antes de empezar la clase. Claro, como les decía, nosotros vamos a ver conmigo ecografía general. Vamos a ver hoy día, vamos a ver un tema de bioética. Es un tema corto, pero muy importante en saber, aunque bueno, son temas que nosotros ya nos dan en el pregrado, pero bueno, siempre es importante hacer un recuento de algunas cosas. Desde mañana vamos a ver, siempre vamos a ver anatomía, lo normal en la ecografía, y luego nos vamos a enfocar en patología. Obviamente yo voy a tomar los temas más importantes de ecografía general. Imagínense dar todos los temas de ecografía en pocas clases es imposible. Entonces vamos a dar los temas más relevantes, los temas que se ven más a diario en la consulta de ecografía y lo que les va a servir, pues, como les digo, la idea es hacer un poco interactivo y también pues yo les voy a dar las clases. Normalmente nosotros teníamos... Doctora, cuando se refiere a interactivo... Haciendo preguntas de alguna cosa. Si yo, por ejemplo, les digo, mañana vamos a ver anatomía ecográfica de abdomen superior, entonces en la clase vamos, pero a la par de mis diapositivas que vamos dando, si les pregunto algo en ese caso, igual ustedes que me pregunten, es hacer una interacción. A eso me refiero. Las clases que nosotros veníamos dando son hasta el jueves, de lunes a jueves. Yo les quería plantear a ustedes que si no quieren también tener hasta el viernes para terminar un poco más rápido las clases, mis clases, no sé con los otros docentes. Les estoy hablando por mí. No sé si ustedes tendrían algún inconveniente también de verlas el viernes conmigo. Veo que están conectados 82 estudiantes. Estoy de acuerdo, doctora, de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, verán. Yo también estoy de acuerdo. Ya, ustedes tienen un chat con el administrador. Entonces, con él más o menos ponen si todos casi están de acuerdo, si la mayoría está de acuerdo, nos vamos hasta el viernes. Creo que a ustedes les conviene mucho más terminar el curso más rápido, pues. Es un día más, con eso nos demoramos una semana menos. Buenas noches, Doc. En el chat no podemos claro, escribir. si adelantamos bastante. Le decía que en el chat no podemos interactuar nosotros, solo lo tienen para el moderador para escribir. Entonces ahí no le podemos decir si podemos o no podemos. Bueno, ya voy a ver cómo nos organizamos, pero para que todos estén de acuerdo, porque tampoco sería bueno que no esté la mayoría de acuerdo y que se tomen decisiones sin tomarlos en cuenta, ¿no? Igual como es hasta todavía recién estamos lunes, ahí ya me organizo y vemos cómo ver si todos están de acuerdo, ¿ya? ¿Qué les parece? Normalmente yo siempre empiezo a las 8:10 las clases porque no se saben conectar temprano. Obviamente que las clases son a las 8, pero siempre van a haber
algunos que se conecten después, entonces, bueno, les voy a dar los 10 minutos para empezar. Ya, entonces, como les había comentado, vamos a ver hoy día bioética, algo de bioética muy importante. Más que la bioética en la ecografía, vamos a ver algo de historia de la bioética, cómo surgió la bioética y algunos de los bioefectos de la bioética, ¿ya? Entonces voy a empezar compartiendo la clase. Me avisan si se comparte y no hay ningún inconveniente. ¿Les parece? ¿Estamos ahí con mis diapos? Sí, Doc. Sí, Doc. Ahí se ve. Perfecto, entonces Sí, sí, sí. empecemos. Como les decía, vamos a ver aspectos legales de la medicina ética y negligencia médica en general. Vamos a las preguntas que ustedes tengan. Como les dije, las dejamos, si son muy importantes, podemos interrumpir y si no, las dejamos para el final. Este es un tema corto. Ya mañana empiezan más largos y ya adentrándonos en la ecografía, en la materia que nos interesa. Como les había dicho, vamos a ver bioética, importante en todos los entornos de nuestra esfera, tanto en lo social, en la naturaleza, en todo tenemos que utilizar la bioética, ¿no? Entonces, bueno, siempre en nuestras charlas vamos a tener algunos objetivos. Entonces, primero va por proporcionar una visión de la bioética y sus implicaciones jurídicas. Conocer las funciones y la utilidad que tiene la bioética. Y como les había comentado, conocer los bioefectos de la ecografía. Como contenido, vamos a tener algo de historia, definición, cómo surgió la bioética, principios, para qué sirve y cuáles son los bioefectos. Como les había comentado, pues estas cosas a todos nosotros nos han de haber dado en el pregrado, entonces vamos a hacer un pequeño recuento para que nos quede claro. Entonces, bueno, empecemos con la historia, ¿no? Entonces, más o menos en 1960, 1972 empiezan a acuñar los primeros temas o los primeros indicios de lo que es la bioética. Entonces, más que decir el término tanto así como bioética, se empezaba ya a tener algunas ideas de cómo utilizar esta palabra, teniendo en cuenta todos los antecedentes que ya vamos a ver después. Entonces, la idea de bioética más o menos empezó en 1970 con el precursor que fue Van Rensselaer, que fue uno de los precursores, y él en un artículo de un periódico ya nombraba algo, pero él lo englobaba tanto, como les decía, no solo en la esfera de la medicina en sí, sino en todo, en la naturaleza, con la protección de animales. Entonces, él empezaba recién con sus primeros pastos a decir datos sobre la bioética. En 1971, André Hellers funda un centro de investigación en bioética. No llamándolo tanto como bioética, pero sí teniendo su trasfondo esto. Entonces, aquí Hart, con todos estos precursores, decía que el respeto respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual. En 1974 surgen varios movimientos de los derechos a los pacientes. Recuerden que, bueno, al momento nosotros, por ejemplo, ahora el paciente tiene la posibilidad de decidir, tiene la posibilidad de saber qué diagnóstico tiene, de decidir qué procedimiento se quiere hacer, cuál procedimiento no se quiere hacer, y de todo. Y tenemos nosotros hasta el momento consentimientos informados, un poco que se ha avanzado mucho en relación a estos años que les digo. Entonces, pues recién en 1974 surgían movimientos así como de los pacientes, es decir, porque en ese caso los pacientes no eran tan así como que tenían voz ni voto, porque el paciente era como un objeto que el médico decidía sobre ellos, ¿ya? En 1976 va a haber un debate sobre el uso de medios artificiales de soporte vital y cuidado de enfermos terminales. Esa es una de las partes importantes también, que son como que pautas que surgieron en estos años que dieron para que surja la bioética. Y
después de todos estos años, en 1980 recién empiezan a surgir las escuelas médicas con cursos de bioética. A la actualidad, pues nosotros en todas nuestras carreras, en la mayoría de carreras, bueno, en medicina, hablemos de medicina, siempre nos dan la materia de bioética, ¿no? Entonces ahora, aparte de escuelas, también nos dan la materia incluida dentro de nuestro estudio. Entonces, en 1995 acuñan el término de bioética y está compuesto por las palabras griegas bios, vida, y ética. ¿Qué es entonces la bioética? En forma general, es un estudio sistemático de las dimensiones morales, en donde incluyen visiones, decisiones, conductas y políticas morales de las ciencias de la vida y atención de salud. Entonces, ya vimos anteriormente, ¿no? Cómo surgió desde 1962, más o menos desde 1960, 70, cómo surgió la bioética en los años y cuáles fueron sus precursores. Ahora vamos a ver cuáles fueron las pautas para que surja esta bioética. Entonces, primero, el carácter cada vez más científico de la medicina. A esto se refería, como les decía anteriormente, que el paciente en ese momento no tenía voz, entonces él era un objeto, que el médico era un sujeto y él decidía sobre el paciente. Entonces, si había algo más científico se refiere a que había más atención médica, había más tanto surgimiento en cirugías, en todo eso. Entonces, ahí el paciente estaba ahí y el médico decidía por él. Y entonces, esa es una de las primeras pautas también para que surja. Otro es el enorme avance de las tecnologías médicas, pues si recordemos que en esos años también hubo bastantes avances en esto, entonces también esto ayudó para que exista la bioética. Así como también la socialización de atención en salud, pues ahora pues nosotros vemos que en la actualidad, bueno, en nuestro país y en algunos otros, la medicina es gratuita. Antes pues la medicina no era para todos. A veces más se beneficiaban la gente que tenía dinero, entonces surgía más como lo privado, que se podría decir, para la atención. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos puntos llevan a que se formen grupos, como ya vamos a ver, para que existan acuerdos para mejorar tanto el trato al paciente como el entorno en sí de todo el manejo al paciente. Entonces, la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Como les decía, se publicaron algunos artículos. Entonces, en uno de esos artículos nombraba en la revista Life del 8 de octubre de 1962, aparecía el siguiente título, un título que dejaba sin sabores a muchas personas, y pues ellos decían que ellos deciden quién vive y quién muere. ¿A qué se referían? Se referían a la historia de un comité de Seattle que tenía el objetivo de seleccionar a los pacientes para el programa de hemodiálisis. Entonces, eso fue muy renombrado, un punto muy importante para que existan los grupos, como les decía, que se conformen los grupos de bioética. ¿Por qué? Porque aquí decían que el médico decidía quién entraba y no entraba a hacer el hemodiálisis, pero no con criterios médicos, sino como con quién tiene más dinero, quién tiene más recursos. Entonces, esos pacientes eran los que sí eran seleccionados. En la actualidad, pues no es que se selecciona hacia los pacientes, sino se selecciona por criterios médicos quién va a entrar a hemodiálisis y quién no lo necesita. Así también la prensa colocaba, dice, los médicos delegan en personas legas el poder de decidir al respecto de la admisión a un tratamiento médico. Lo mismo. Eso sucedía en estos años, en 1962. La medicina y el tratamiento solo era para los que sí tenían posibilidades. Para las otras personas que no tenían posibilidades, pues se los relegaba. Pues podríamos decir que estamos un poco avanzados en relación a este tiempo, pero bueno, igual falta el momento bastante todavía ser más humanos a todos, ¿no? Hubieron casos muy importantes, aparte de esos que había nombrado, que nombré de la hemodiálisis y de eso, hubieron casos muy puntuales y muy importantes que fueron muy mediáticos en ese tiempo, entonces hicieron que
apoyaron, o no sería apoyaron, pero sí fueron ejes fundamentales para que ya se forme la bioética. Entonces vamos a empezar en 1963 a un grupo de pacientes terminales del Hospital de Enfermos Crónicos de Brooklyn se inyectó células cancerosas sin consentimiento. Entonces, como les decía aquí, el paciente no tenía ni voz ni voto. El paciente llegaba a hacerse atender y el médico, los investigadores, que en ese tiempo pues hacían bastante investigación, entonces inyectaron células y el paciente ni siquiera sabía que se le hacían esos procedimientos y en ese tiempo no pasaba nada. En 1967, otro caso, en una escuela para niños con retardo mental les inyectaron virus de hepatitis. En este caso sí tuvieron el consentimiento de los padres, se les avisó a los padres, vamos a inyectarles a sus hijos virus de la hepatitis, pero o sea, ellos les decían, si no les inyectamos, no les vamos a dar el ingreso a la escuela. Entonces, o sea, tampoco era como que dar consentimiento sí o sí, o si no, y los padres, la mayoría dio el consentimiento para que les inyecten. Y uno de los más mediáticos y uno de los más importantes para el surgimiento de la bioética fue este estudio que lo realizaron desde 1932 a 1972. Entonces se hicieron investigaciones en Tuskegee, Alabama. Lo que se hizo aquí es estudiar la evolución natural de la sífilis en población negra. Entonces, aquí igual nunca se les preguntó ni nunca se les avisó que se les va a dar el tratamiento. Lo que hicieron es a una población, a una corte, les colocaron el tratamiento y a otra no. Y querían ver los resultados en el paciente que le inyectaron el tratamiento y en el paciente que no. Recién en este tiempo, en estos años, estaba empezando el tratamiento o encontraron el tratamiento para la sífilis. Entonces, solo les pusieron algunos. Entonces, esto fue muy, muy, muy mediático. Fue un tema muy nombrado. Entonces, pues, vamos viendo cómo va la historia de la bioética, ¿no? Que en sí ha sido más a costa de todos los avances científicos, a costa también de las personas en ese momento. Entonces, teniendo como antecedentes, ya sabemos qué es la bioética, sabemos cuáles son los precursores, sabemos cómo surgió y cuáles son los antecedentes para ya formar una comisión que sería un grupo de personas que ellos ya hace años también tenían esa idea de bioética. Se formó en 1978 el informe de Belmont. Algunos han de haber escuchado y recuerdan cuáles son los puntos del informe de Belmont de 1978. ¿Alguien recuerda? Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Entre los principios de Belmont está la decisión del paciente a poder decidir. ¿Ya? ¿Esa cómo se llamaba? La no maleficencia. Ajá. Ya. Bueno, tenemos una idea, ¿no? Por eso les decía que esto nos dieron a todos en el pregrado. No creo que no creo que a alguien no le den de verdad en el pregrado. Entonces, en el informe de Belmont, bueno, como decía su compañero, empezamos con la beneficencia, autonomía, justicia, y en 1979 se acuñaba el término también no maleficencia. Todos estos son temas que se trataron en la comisión, se trataron todos estos temas, vieron cuál fue el significado y se postularon para poderlos empezar a utilizar. Entonces vamos a ver qué significa cada uno para recordar, ¿no? Entonces, beneficencia, ¿a qué se refiere con la beneficencia? Es la adjudicación de beneficios, el análisis perjuicio-beneficio y costo-beneficio. Entonces, más esto que se refiere a los tratamientos médicos, ¿no? Entonces, vemos cuál es el beneficio que tiene el paciente con el tratamiento que le vamos a dar. Contribuyendo así al bienestar del paciente y ayudar en la enfermedad pues, que padece. Autonomía.
nos referimos a establecer la necesidad de respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones, para tomar la decisión de decir, sí quiero este tratamiento, no quiero este tratamiento, mejor hagámoslo así. Incluso hasta ahora que vemos que incluso hasta ahora en eutanasia, entonces todavía sigue bastante polémica en torno a decir que sí se deja o no se deja, y tampoco es que este término esté tan bien socializado hasta el momento, pero bueno, se ha avanzado bastantísimo en relación a hace algún tiempo. Como sabemos, el paciente debe saber sobre su enfermedad, conversar con nosotros, con el médico. Nosotros debemos decirle al paciente, tiene esta enfermedad, cuál es el pronóstico y cuáles son sus tratamientos. Entonces, muy importante la autonomía. Justicia se refiere a garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. Entonces, no es que solo el que tiene dinero. Entonces, al momento, pues tenemos en nuestro país una salud gratuita en donde pueden ingresar todas las, se pueden atender todas las personas, ¿no? Entonces, a pesar de que no, en algunos casos no esté bien dirigida, se podría decir, pero bueno, eso es tema aparte. Equidad para toda persona, sea su condición social, raza, religión, sexo y ideas políticas. Nosotros como médicos, pues no debemos, nosotros sabemos, no vamos a hacer ninguna diferencia en ninguna condición social del paciente. Nosotros atendemos a todos los pacientes, sea cual fuera el paciente, ¿no? Entonces eso es lo importante de justicia. Y el término que les decía que se acuñó después es la no maleficencia, la obligación de no hacer daño o malintencionadamente de prevenirlos, evitarlos o rechazarlos, y de hacer o promover el bien y prevalecer sobre el de la beneficencia, porque no permitir hacer daño a otros para salvar vidas y evitar causar daños. Ya, aparte de estos temas, de estos cuatro ítems que se tomaron en el informe de Belmont, también se introdujeron otros más secundarios, no menos importantes, como son dignidad y derechos humanos, consentimiento, los consentimientos informados, protección para personas carentes de capacidades, respeto a la vulnerabilidad del paciente, privacidad y confidencialidad, igualdad, no discriminar, no estigmatizar, respeto, solidaridad y cooperación, responsabilidad social y protección de generaciones futuras. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros son los consentimientos. Normalmente en los centros de diagnóstico se utilizan los consentimientos informados para, no solo en los centros de diagnóstico. Yo les refiero a centros de diagnóstico, pues, porque esa es mi parte en donde trabajo. Pero en sí se hace consentimientos para todo. Entonces, es muy importante hacer consentimientos para realizar algunos estudios que necesitan intervenciones diferentes. Entonces, siempre avisarle. Nosotros cuando vamos a hacer una ecografía, siempre le vamos a avisar al paciente. Vamos a decir, ¿sabe qué? Buenos días, me llamo tal, o bueno, soy el médico tal. Vamos a hacer este estudio que consta de lo siguiente, porque a veces a nosotros como médicos imagenólogos nos refieren el paciente a hacer un estudio de ecografía, pero nunca le explican, el médico que refiere a veces nunca le explica el estudio que es. Entonces, a veces tenemos que en ecografía transvaginal, ecografía transrectal, ecografías que no son como que fácil, no es que no sea fácil o difícil, sino que es más el abordaje al paciente. Entonces, a veces no les avisan al paciente, el paciente llega y no tiene ni siquiera ni idea qué le van a hacer. Entonces llegan, tengo esto, ni siquiera saben qué es. Entonces, nosotros siempre decir, ¿sabe qué? Verá, le vamos a hacer este estudio que consta de tal cosa, para que no tengamos ningún inconveniente. Porque hay mucho tipo como hay muchos tipos de profesionales que habemos, muchos tipos de profesionales, también hay mucho tipo de pacientes. Entonces, siempre hay que llegarle continuo a cada uno. Entonces, saludar, explicar el estudio que voy a hacer, realizar el estudio. Si es menor de edad, siempre que esté con algún acompañante, importantísimo, siempre que esté con algún acompañante. Y si es mujer, para hacerle un transvaginal, en lo posible que esté también acompañado, para evitar inconvenientes, para evitar problemas. Como le digo, también hay muchos tipos de pacientes, entonces no se sabe
las cosas que van a pasar, más en los doctores, que no debería, en realidad no debería de existir cosas así, pero todavía vivimos en un mundo que tiene muchas desigualdades. Entonces, en este caso siempre explicar el estudio y que esté acompañado. Importantísimo. ¿Para qué sirve la bioética? Como les decía al principio, sirven todas las esferas de nosotros, ¿no? Entonces, no solo es cuando uno es médico que va a utilizar la bioética, ¿no? Porque tanto es en los hospitales, en métodos de investigación, en el ambiente, entonces vamos a hacer en laboratorios científicos, en regulación natal, en centros hospitalarios y protección ambiental, tan importante y temas tan mediáticos al momento, ¿no? Entonces, para todo esto nos sirve en todo. Ya, creo, terminamos con la historia y es algo resumido, ¿no? Digo, eso ustedes ya hemos visto, entonces es algo para recordar. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta ustedes. ¿O alguna duda de los exámenes de imagen? Como digo, nosotros estamos dando un curso de ecografía, pero pues los métodos de diagnóstico son muchos métodos diagnósticos. Bueno, si tenemos alguna duda, mejor entonces la dejamos para el final. Como les decía, esta clase es corta. Vamos a ver los bioefectos de los ultrasonidos en general. Entonces, en las clases anteriores ya han de haber visto la física del ultrasonido, de la ecografía y todo eso. Entonces, alguien que me explique y que me recuerde cuál es la física de los ultrasonidos, del ultrasonido en sí, de lo que ya han visto las clases anteriores. ¿Cuántos están? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, claro, siga. Bueno, en la ecografía se produce un efecto que es vamos a necesitar un transductor para visualizar lo que es la imagen, y esta va a ser trasladada a través de lo que son los cristales piezoeléctricos, y vamos a necesitar un medio que sería el gel, que es acuoso, ¿ok? De ese medio, él se va hacia lo que es el tejido como tal, y del tejido vuelve a ser recibido. Y dependiendo de eso, vamos a ver, dependiendo de dónde esté, cuál va a ser la intensidad de la sonda, la interfase, o sea, muchas otras características. Vamos a ver el tejido en sí en el ecógrafo, ¿ok? Ya, perfecto. En sí, entonces, ¿qué hace el ecógrafo? ¿Emite qué? El transductor, como su nombre lo dice, ultrasonidos o ondas sonoras. Ondas de sonido. Eso, ondas de sonido, ¿no es cierto? Entonces, partamos de eso. ¿Qué es la ecografía o cuál es la física en sí? O para entender más fácil, son ondas sonoras, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza el transductor, que ya también ustedes también deben de haber visto que son los transductores, los convexos, el lineal, para qué sirve, cuántos megahertz tiene, todo eso ya deben de haber visto. Igual si tienen alguna duda de eso, igual vamos a ver en cada clase. Dependiendo del tipo de ecografía que vamos a hacer, vamos a ver qué transductor lo vamos a utilizar. Entonces, como se transmiten las ondas sonoras del transductor, el gel, lo que es un conductor. El gel hace que se conduzca más rápido el sonido. Entonces, las ondas sonoras van del transductor hacia el tejido. Y depende del tipo de tejido, la respuesta que va a tener hacia el transductor de regreso, y eso se va a transmitir a las imágenes que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Entonces, no es lo mismo las ondas que van a chocar contra el hueso, no es lo mismo contra el líquido, no es lo mismo contra tejidos, que por eso es que se ve en la imagen de diferente, porque si no, se vería todo igual. Entonces, nosotros vemos
Cuando es hueso vemos una cosa, líquido vemos otra cosa, entonces eso es importante. Entonces, en relación a eso, nos vamos a dirigir a los bioefectos. ¿Cuáles son los efectos de las ondas sonoras? ¿Me ayudan apagando los micrófonos? Si no, porfa. Alguien creo que tiene entendido. Solo abre la puerta de entra y de ahí ya. ¿Sí me escuchan? Apaguen, porfa, los micrófonos, porfa, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, vamos a ver eso. En sí, las ondas de ultrasonido, claro que tienen sus efectos, pero tendrían que permanecer mucho tiempo haciendo un estudio, mucho tiempo haciendo un estudio. Estudios que se hace así largos, podemos hacerlos cuando se hace intervencionismo. Cuando hacemos intervencionismo, cuando colocamos catéteres, cuando hacemos todo eso de radiología intervencionista, puede ser que se utilice más tiempo para poner un catéter, que un drenaje de la vía biliar y todo eso, se va a demorar mucho más tiempo. Pero nosotros en una ecografía abdominal, en una ecografía pélvica, nosotros con la práctica lo hacemos más pronto, ¿no? Entonces, en realidad, es importante conocer los bioefectos, pero tampoco es que ya porque se hizo una ecografía o 2 ecografías ya vamos a tener algún daño, ¿no? Imposible. Pero siempre debemos conocer todo, ¿no? Como les decía, los bioefectos o los efectos de las ondas sonoras, para que se entienda mejor, van a depender ¿de qué? De la duración de la exposición. Del tipo de tejido expuesto. No es lo mismo que se exponga el líquido, el tejido blando o el hueso, como ya vamos a ver después. Tasa de proliferación celular. A esto, tasa de proliferación celular, se refiere al embarazo, a la organogénesis. Entonces, ahí vamos a tener mayor proliferación celular y vamos a tener mayores efectos ahí. Va a depender también del potencial de regeneración de los tejidos. Pues hay tejidos que no se regeneran. Pues nosotros cuando utilizamos radiología en métodos diagnósticos como son radiografía, tomografía, esos estudios que dan radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los tejidos que más están expuestos o los tejidos que hay que cuidar más porque tienen menos regeneración? Pues son la tiroides, gónadas, cristalino. Entonces esos son los que más se cuidan, pues por eso esos son los que pueden más dañarse. Edad y estado del desarrollo también. Entonces vamos a empezar con los bioefectos. Estos bioefectos están regulados por la FDA. Esta regula la emisión de ultrasonidos. Tenemos cambios que son no térmicos y térmicos. No térmicos se refiere cuando ya se produce la onda sonora, se van a producir unos campos acústicos que producen campos de pequeña radiación no ionizante. Por eso la ecografía son métodos no ionizantes. Entonces, una ecografía está disponible. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? Que está disponible en todas partes, no tiene radiación, el bajo costo que tiene. O sea, que no es ionizante. Y se denomina esto, que no es ionizante, pero son campos acústicos, se denomina corriente, ¿ya? Y lo que va a producir es cavitación acústica, en donde se forman burbujas por creación de campos acústicos en el líquido. Que no digo, esto depende cuando se realiza mucho tiempo un estudio, no es que en cualquier estudio. Aparte también, normalmente en ecografía también se puede hacer con contraste algunos estudios, entonces ahí se puede producir este fenómeno. Y los ahí se aprovecha ese fenómeno. Sí, ahí se... Claro que inyectando una sustancia de contraste endovenosa, pero ese es el principio que se utiliza. Ya, y los efectos térmicos son ultrasonidos, que esos ultrasonidos que se hacen se van a propagar por el cuerpo, entonces ya tenemos efectos térmicos. ¿Cómo hacen? Entonces, los ultrasonidos, como les decía, se van desde el transductor, se propagan hacia el tejido que nosotros vamos a estudiar, y pues normalmente esta energía, lo bueno de esto es que no van a hacer todos los daños térmicos, sino que la energía que se está haciendo se va a perder por atenuación, por dispersión y absorción.
Entonces, pues, por ejemplo, aquí está los ultrasonidos, aquí es el tejido, y si ven aquí, los haces de ultrasonido se van en varias direcciones. Entonces, esto ayuda a que el efecto térmico disminuya, ¿no? Lo que se denomina atenuación por dispersión. Y lo otro que se absorbe el tejido y lo regresa como información al transductor y a la imagen, a la pantalla, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a controlar este calentamiento tisular? ¿Ya? Entonces son, primero, el enfoque espacial. ¿A dónde va dirigido el tipo de estudio que vamos a hacer? Entonces, si nos piden un abdominal, entonces nosotros en el abdominal vamos viendo cada parte, ¿no? Vamos hígado, vesícula, páncreas, nosotros tenemos un orden. En realidad, si, por ejemplo, alguien quisiera empezar por otra parte, pues ya cada quien aprende así, pero nosotros tenemos un orden de hacer un estudio con esquema para que no se nos pase nada. Entonces, primero, tener en cuenta el enfoque espacial. Frecuencia de ultrasonidos, el tiempo que se realiza y el tipo de tejido. Entonces, la atenuación es despreciable en fluidos hasta valores altos en hueso. Entonces, si vemos aquí en este gráfico, o en este gráfico, miremos aquí en horizontal, vemos aquí el líquido amniótico, sangre, todo eso es más líquidos, ¿no? Y vamos viendo ya a partes blandas y terminamos con hueso. Cráneo, cartílago. Entonces, si vemos aquí, es la atenuación y aumenta en el momento, en el hueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Disculpe, doctora, eso que dice no lo estoy viendo. O no ha pasado la lámina. Ahí que ven. ¿Qué diapositiva se ve? Un cuadro como de estadística. Un cuadro como de estadística. Sí, a eso me referí. Ese, no sé. Factores que controlan el crecimiento tisular. Esa es la que se ve. Atenuación de tejidos, unos verdecitos que hay, unos gráficos verdes. Sí, eso se ve. Sí, eso estoy explicando. Si pudiese apuntar con el apuntador, valga la redundancia, estaríamos un poquito más orientados y disculpe de verdad que la haya molestado. Sí, no hay problema. Ya, entonces, como les decía, en horizontal tenemos todo, que es líquido amniótico, sangre, les repito otra vez, líquido amniótico, sangre, el cráneo. Entonces, aquí vemos la intensidad o el tiempo que se va utilizando para los tejidos. Entonces, si vemos aquí, el hueso, el cráneo es el más afectado. Entonces, si recuerdan que decía el tipo de tejido. No se está escuchando nada. No se escucha, doctora. No hay audio. Tiene el micrófono apagado. No se escucha nada, disculpe. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, doctor. Pues no sé qué pasaría porque no aplasté ninguna cosa para que se quite el audio, pero bueno, ya. A ver, vamos a seguir compartiendo. ¿Me avisan si se comparte la pantalla ya? ¿Se compartió las diapos? Las diapos todavía no. Ya, espérenme un ratito. Ahora sí. ¿Ya se compartieron? Sí. Perfecto. Ya.
Les decía, en este cuadrito que hicieron un experimento. ¿No se escucha? No, ahora sí, es que se había perdido la imagen. Ya, a ver. A ver, entonces les decía que se hizo un experimento en el cráneo de unos ratones de campo. Entonces tenemos aquí el tiempo. En horizontal tenemos el tiempo de exposición que se mantuvo los cráneos. Ya miren, aquí tenemos 5, 10, 1 y 1.5 minutos. Y aquí en Y tenemos, en cambio, el incremento de la temperatura. Y miren, vemos que incrementa de 6 a 7 y aumenta la temperatura en el hueso. ¿Ya? Entonces, esto llegaron a la conclusión que, por eso se llegó a la conclusión que el hueso era el más afectado. Por tanto, hay un calentamiento óseo. La absorción de ultrasonidos por el hueso va a permitir un rápido depósito de energía y aumento de temperatura, ¿ya? Tenemos aquí una pequeña tablita también. Dice que el incremento en la temperatura del fémur fetal, como les decía, más es en las células que están en crecimiento, que por más es lo que más puede haber estos efectos en el embarazo, en las ecografías obstétricas que se hacen, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una edad gestacional en días de 108 días y tenemos el diámetro del fémur de 3.3 y van a ver, mientras más está, tenemos más incremento de la temperatura, 2.92 cuando se hacen estudios de ecografía. Ahora vamos a ver calentamiento de partes blandas. Entonces, va a haber una diferencia en este calentamiento de partes blandas en el método de imagen o en la ecografía que se utilice en el tipo o en el abordaje de la ecografía ya. Eso sería mejor. Entonces, primero tenemos nosotros para hacer, en el ejemplo de, por ejemplo, una ecografía pélvica. Nosotros cuando hacemos una ecografía pélvica, ¿qué le pedimos al paciente? Ustedes que ya han de haber pedido varios estudios de ecografía. ¿Qué le han dicho? ¿Qué saben? Que tome agua. ¿Para qué? Tome agua. ¿Para? Es como una ventana para poder visualizar los órganos, útero y ovario. Para que se vea mejor. No tanto para que se vea mejor, porque no, es para que nos sirve como ventana para nosotros ver. Si nosotros colocamos a una paciente que le queremos hacer una ecografía, tanto hombre como mujer, si quiero ver próstata en un hombre o órganos pélvicos en una mujer, nosotros le pedimos que tome agua para que la vejiga se distienda del líquido y el líquido es excelente conductor de las ondas. Entonces, por eso vamos a observar mejor, porque si nosotros ponemos a una paciente a hacerle una ecografía sin la vejiga llena, pues déjenme decir que nosotros casi no vamos a ver nada y vamos a perder el tiempo haciendo el estudio, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una ecografía pélvica que tengo que pasar. Los ondas sonoras tienen que pasar aquí, tienen que pasar piel, tienen que pasar tejido celular subcutáneo, tienen que pasar músculo y tienen que pasar el líquido de la vejiga y luego los órganos pélvicos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que en este caso, cuando los ondas sonoras venían acá, se iban a atenuar? ¿Por qué? Porque hay dispersión, se dispersan las ondas, unas por acá, otras por acá, y las que llegan justo son las que son absorbidas. Diferencia del transvaginal, que en cambio es directamente, se introduce el transductor, y en este caso se van a ver más cerca los órganos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras en una ecografía transvaginal, pues va a haber un mayor calentamiento de partes blandas. Se entiende muy fácilmente este ítem. Doc, perdón la interrupción. Una pregunta. Para hacer un eco transvaginal, ¿de igual forma se necesita que la paciente esté con vejiga llena o no hace falta? No. No, porque nosotros solo utilizamos la vejiga llena para ver los órganos pélvicos que les decía. Pero en el caso de que estoy haciendo una ecografía transvaginal, estoy directamente por vía vaginal viendo. Entonces, no necesito, incluso necesito que esté la vejiga vacía para poder realizar el estudio transvaginal. Solo para ver por pélvica, suprapúbica, ahí sí pide al paciente que esté con la vejiga llena. Muy importante. No digo, porque si no le vamos a hacer perder el tiempo al paciente. Igual en cada clase, mañana vamos a ver abdomen superior.
anatomía normal ecográfica de abdomen superior. Ya cuando vemos anatomía de abdomen inferior, ahí también vemos algunos temas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a lo que se ha llegado sobre los efectos térmicos? Primero, un número significativo de factores van a controlar la producción de calor. El hueso osificado va a ser especialmente importante respecto a la exposición de ultrasonidos, como ya habíamos explicado, todos los experimentos que se han realizado. Existe una pauta que proporciona información respecto a la producción potencial de calor en tejidos blandos y estructuras óseas. Difícil. Entonces, aquí lo importante, difícil, miren que dice, difícil que exploraciones en adultos produzcan un aumento de 2 grados. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener que, porque le hacemos ecografías, vamos a tener algún efecto. En realidad, no son tanto como las radiaciones ionizantes. En exposiciones a 50 horas de ultrasonido no se observó efectos biológicos, miren. O sea, 50 horas de ultrasonido no se llegó a ver los efectos. Pero siempre hay que tener en cuenta. En exposiciones al feto pueden producirse incrementos. Entonces, siempre en las ecografías obstétricas, siempre tener un poco más de cuidado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en sí en el feto? Entonces, como les decía, cerca del hueso la temperatura es mayor que en tejidos blandos. Hay mayores efectos visualizados en la organogénesis. Las exposiciones que elevan la temperatura fetal más de 4 grados durante 5 minutos o más pueden inducir alteraciones graves del desarrollo. Ya, entonces, ¿cuáles son los...? Ya, ahora conocimos, ¿no es cierto? Ya tenemos los antecedentes de qué es la bioética, conocemos los bioefectos de las ondas sonoras o de los ondas de ultrasonido, y ahora vamos a ver los 3 pilares básicos en protección radiológica. En sí, en estos, protección radiológica nos referimos tanto a todos los métodos de diagnóstico, ecografía, tomografía, radiografía, que son los que más emiten radiaciones ionizantes. Entonces, nosotros como médicos, ustedes como médicos, ustedes envían estudios de métodos de diagnóstico, entonces le envían al paciente, llega el paciente, le hacen la anamnesis, el examen físico, ¿no? Ustedes ya tienen alguna aproximación de qué va a ser la patología y de acuerdo a eso envían el tipo de estudio. Entonces, eso sería lo genial o sería lo puntual, pero pues no siempre sucede eso. Entonces, bueno, todos hemos pasado por los hospitales públicos. Entonces, no es eso, pues el paciente llega y a veces en algunos casos ni siquiera le preguntan al paciente o ni siquiera solo váyase a hacerse una ecografía, váyase a hacerse una tomografía, vaya a hacerse una radiografía. Entonces, nunca pensaron en el paciente, nunca le preguntaron casi ni siquiera los antecedentes. Nosotros, cuando nos llega nuestra consulta, nosotros sí hacemos una pequeña anamnesis, no es que nosotros llegamos y hacemos una ecografía como si fuera de tomar fotos nomás, no, nosotros preguntamos, hacemos una anamnesis al paciente. Entonces, a veces le preguntamos, ¿qué le dijo el médico de la emergencia? Que no, solo me dio la orden del examen. Entonces, esto hace que a veces se pierdan recursos en lo público, se pierdan recursos haciendo exámenes a la final innecesarios. A veces llegan pacientes que les hacen radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética y todo. Pues por no preguntar adecuadamente y no tener una aproximación del diagnóstico, ¿no? Entonces, en este caso, por eso son nuestros pilares básicos de la protección radiológica en sí. Justificación, que ya expliqué anteriormente, ¿no? Optimizar el estudio que voy a hacer. Cada estudio que nosotros enviamos tiene su pertinencia. Entonces, no todo paciente le vamos a hacer una ecografía abdominal. No todo paciente que le duele tal cosa le vamos a hacer, porque hay pacientes que ni siquiera requieren estudios de diagnóstico para decir, ¿se sabe qué? Tiene esto, tiene este otro, ¿no? Entonces, la herramienta más importante es la anamnesis. De ahí los métodos diagnósticos son para corroborar el diagnóstico, que nosotros ya lo teníamos pensado hace tiempo. No es que el examen diagnóstico me va a decir, sino pues para que estamos ahí. Y limitar la dosis. A esto me refiero más en la tomografía y en la radiografía, como son métodos diagnósticos. Como vimos, el ultrasonido tiene menos efectos, los tiene a largo plazo. Si utilizamos, como vimos ahí, 50 horas, se dice que no se han visto efectos, pero sí, en cambio, las radiaciones ionizantes. Más o menos una tomografía de tórax, para hacer un enfoque, más o menos, una tomografía de tórax son como 400 radiografías que le estamos haciendo al paciente.
Entonces, a veces le hacen controles cada 2 días o cada día del paciente. Entonces, bueno, siempre se debe tener en cuenta y que ustedes sepan o hacerles un recordatorio de todos esos pilares básicos. Por algo existen, no existen porque sí. Los famosos criterios SALARA, que casi son lo mismo que lo anterior, entonces vamos a decir el tiempo de exposición. Cuanto menor sea el tiempo de permanencia, mejor será la dosis. Blindaje, eso en las radiaciones ionizantes en sí. Cuanto más gruesa sea el blindaje, agua, hormigón, plomo, que se utiliza en las paredes de plomo en los centros de imágenes, menor será la dosis. Y la distancia, cuanto mayor sea la distancia, menor será la dosis. Esas son unas generalidades para los métodos diagnósticos, pero nunca está de más aprender algo nuevo cada día. ¿Cuáles son las recomendaciones de toda nuestra charla de hoy? Primero, evitar, normalmente en una ecografía obstétrica, que hacemos nosotros siempre nos enfocamos en ver en la biometría fetal, ¿no? Primero en hacer una biometría fetal, ver todas las estructuras del feto, ver todo que esté en orden, todo, vamos haciendo un barrido de todo, observando todo. Y también nosotros hacemos también, vemos la frecuencia cardíaca. Entonces, pues, hay modos diferentes, no solo el Doppler, sino también hay un modo B, un modo M, que se puede realizar sin utilizar la modalidad Doppler en sí. Pero si nosotros tenemos que hacer el uso de modalidad Doppler en el embarazo, tenemos que limitarlo o evitar el uso durante el primer trimestre. Aplicar la insanación Doppler fetal no mayor de 15 minutos continuos durante el segundo o tercer trimestre. Entonces, imagínense estar poniéndole Doppler 15 minutos. Ya si necesitamos en el segundo o tercer trimestre ver frecuencia cardíaca, en 1 minuto vemos la frecuencia y no le vamos a tener más tiempo ahí. Me parece que la última clase también vieron algo de Doppler, ¿no? Entonces, sí saben más o menos cuáles son las características. Disminuir la energía al utilizar sistema duplex. Entonces, aquí disminuir la ventana. Yo les voy a dar, no les voy a dar generalidades de Doppler porque eso ya lo vieron. Yo conmigo vamos a ver ya Doppler portal y ahí vamos a también hablar de ventana. Doppler eso es un poco más complicado, entonces yo espero que ya vengan leyendo para que me entiendan mejor. Ya, y en sí, esto sería nuestra clase. Como les dije, hoy día es una clase corta. Ya. Déjenme, dejo de compartirla. Ya. Entonces, ahí, a ver, ¿alguna pregunta que tengamos? Sí, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Doc, sí, una pregunta. ¿Sabe que al inicio usted mencionaba de que cuando se va a realizar, por lo general, ecos por vía transvaginal, se necesita que esté acompañado? Pero bueno, en ocasiones son ya personas que son mayores de edad, que tienen vida sexual, pero generalmente en los pedidos algunos médicos envían como ecopélvico, pero como hay ciertas pacientes que tienen el panículo adiposo prominente, entonces se les aconseja que sería mejor hacerlo por vía transvaginal. Entonces, no sé si eso tal vez traiga algún problema legal en algún momento al decirle eso a la paciente. Lo que pasa es que, como les decía, habemos muchos tipos de médicos y habemos también, y como pacientes también habemos todo tipo de pacientes. Entonces, no todos los pacientes se van a comportar de la misma manera o nosotros vamos a esperar lo mejor de cada persona, ¿no? Eso ya queda a criterio de cada uno. Pero el inconveniente es ese. O sea, nosotros obviamente, si yo voy a hacer una ecografía y yo quiero hacer un diagnóstico adecuado y tengo una paciente que quieren ver ovarios, ¿no? Pero es una paciente bien gordita, no puede llenar vejiga, porque los pacientes dicen, no puedo llenar vejiga, tomo 2 vasos de agua y ya quiero ir al baño. Y no puede, no puede. Entonces, son pacientes que no colaboran, son pacientes que a la anatomía no van a colaborar. Entonces, en ese caso, se les plantea el tema, es decir, ¿sabe qué verá? Nosotros, el médico nos está enviando una ecografía pélvica, pero
Nosotros, el mejor método diagnóstico para ver órganos pélvicos es la ecografía transvaginal. Le pongo a su disposición, ¿le puedo hacer el estudio o no? Porque no le puedo, sin avisarle, no le puedo decir, sin avisarle, ya le hice ya, punto, no. Entonces yo le pregunto, no hay ningún, le explico, el examen transvaginal es así, es asado, todo lo que es el examen. Y de ahí le pongo en consideración al paciente. Si el paciente me sabe que yo no quiero que me haga ese examen transvaginal porque no quiero, pues perfecto, yo pongo en mis hallazgos lo que yo puedo ver. Tampoco uno no se puede inventar cosas ni nada, pero se le pone en consideración al paciente los posibles métodos diagnósticos que le pueden servir. Entonces, aquí si nos damos cuenta, nos falta tanto a todos los médicos que nos están enviando a los estudios conocer un poquito más, porque piensan que con el pélvico vamos a ver de lo lindo todo, y no en todos los pacientes es igual, cada paciente es un mundo diferente. Pero yo siempre le aconsejo decirle, contarle al paciente todo. Si él está de acuerdo, perfecto. Pero que esté alguien ahí. Un familiar, si no está un familiar, algún compañero o alguien que esté con nosotros, un auxiliar, una enfermera, lo que sea, para que pueda corroborar eso, para evitar inconvenientes, que uno nunca está libre de cualquier cosa. En nuestro país no hay tantas demandas por cosas así o por tal vez negligencia médica, ¿qué tal? En otros países las demandas son en grande, o sea, demandas por todo, por cualquier cosa. Entonces, pues, nos debemos cuidar las espaldas y debemos ser precavidos para todo eso. Entonces, esa es mi recomendación y es lo que yo hago. Peor para ustedes que son, no digo, o sea, no debería existir esto, pero existe. Entonces, más para ustedes que son varones, siempre van a tener un poco más de inconvenientes. Entonces, mejor estar precavido con todo. Doctora, en su práctica profesional, ¿a partir de qué semana utiliza el Doppler en el embarazo? Como les decía, nosotros utilizamos más, la ideal es utilizarla en el segundo y en el tercer trimestre. En el primer trimestre nosotros vemos ahí, necesitamos ver pues la frecuencia cardíaca, pero si nosotros ponemos la ecografía en modo B, nosotros podemos, o en escala de grises, nosotros ya vemos cómo el corazón late, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si nosotros no vamos a poner Doppler, lo podemos utilizar el modo M, que el modo M también nos sirve y no es ecografía Doppler, y perfectamente podemos tener una frecuencia cardíaca. Como decía, las recomendaciones a partir del segundo y tercer trimestre, perfecto utilizar el Doppler. Pero pues no digo, o sea, si nosotros, obviamente que en el segundo trimestre ya vamos a ver, vamos a hacer ecografías Doppler de arterias cerebrales, vamos a ver la arteria umbilical, entonces no es como en el primer trimestre que más nos vamos a dirigir a ver la frecuencia y vamos también a ver las arterias uterinas, que también se hace valoración de las arterias uterinas en el primer trimestre, que la podemos hacer pélvica o transvaginal dependiendo de la edad gestacional. Pero si podemos nosotros utilizar el modo M, perfecto. Doctora, pero en el eco de tamizaje es necesario utilizar el Doppler para ver el ductus. El ductus, exactamente. Las normas ISOC lo recomiendan desde la semana 10 hasta la semana 13-6. De la 11 a la 13 es. De la 11 a la 13 es. Pero recordemos, es que eso les digo, o sea, la idea es hacer rápido el estudio. Entonces, si yo tengo una embarazada de 11 semanas, que justo está en el tiempo del primer trimestre, recordemos que pues, es hasta las 12 semanas el primer trimestre. Entonces, si yo tengo esta paciente y yo tengo que ver el ductus, tengo que ver cavidades cardíacas, tengo que ver todo eso, lo tengo que hacer de manera rápida, no me voy a demorar 1 hora en un estudio o más tiempo. Entonces, obviamente que tiene su pertinencia, todo esto es de práctica, no es que uno al primer día que me siento en el ecógrafo ya se puede hacer todo, no, es de práctica, pero las guías sí recomiendan disminuir, no, si yo no tengo que, por ejemplo, si no es este estudio que son el estudio que se hace en la semana de la 11 a la 13, pues no le digo, en 7 semanas, pues podemos utilizar el modo M. Minimizar el uso del Doppler. Cuando lo tengo que utilizar, pues tengo que utilizarlo. Claro, el tamizaje de preeclampsia bajaría. A ver, uno por uno. Doctora. Claro, diga. En ciertos equipos, el índice térmico ya viene regulado
que le ponga el Doppler Color, marca 05, 04, equipos ya, digamos, actualizados, modernos. Eso como que ayuda un poquito al no... Yo he hecho la prueba, por ejemplo, y no sube más de eso, lo mantiene ahí. Sí, claro, claro. Había una diapositiva ahí del índice térmico que en sí era para más o menos una ecuación que se hace el índice térmico, que nosotros no vamos a ponernos ese ratito con cada paciente a sacar el índice térmico de cada uno. Pero lo bueno de los equipos es que ya todos tienen configurado en algunas cosas. Entonces nosotros ya, como ya conocemos para qué es el índice térmico, todo eso, pues ya nos ayuda. Pero, o sea, como decían, no es que por hacer una ecografía vamos a subir el índice térmico, y usted dice, he hecho la práctica y he visto que no suben. Perfecto. Es lo bueno de los equipos actuales que ya manejan en la configuración todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Doc. Una pregunta. En la modalidad de hacer la modalidad de 3D, 4D o 5D, ¿hay algún efecto adicional en vez de utilizar solo el modo del 2D? Así como nos indicaba lo del duplex y eso, en el feto, ¿hay algún efecto? No. El modo 3D, 4D, bueno, que ni existe, 5D peor no existe. O sea, no hay 5 dimensiones. No hay, pero bueno, se llaman comercialmente así. Pero, pues, en realidad, que como dije, son comerciales. Hacer una ecografía 3D, 4D no nos va a ayudar en sí a encontrar. Nosotros, si vemos algo patológico, nosotros lo vamos a ver en el 2D. El 3D son comerciales todos esos. Pero en sí que veamos que haya más efectos en esos, no. En realidad más es en el estudio del Doppler, que sí se utiliza un poquito más de efectos que sí, pero como les decía, a largo utilizándolo mucho tiempo. Pero no, con 3D, 4D no, en realidad no. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que creo que sí me entendieron la clase, ¿no? Y la importancia de la bioética, de saber utilizar, de explicar, como dije, siempre importante explicar al paciente todo, tratar de hacer el mejor diagnóstico posible, porque si no el paciente va de un lado a otro y no se sabe qué tiene, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso. Dígame. Disculpe, ¿sería posible que carguen el video temprano y no sea a final casi en la tardecita? ¿El video de la grabación de la clase? Sí, exacto. Pues de lo que yo estaba entendido, lo cargaban después de, por ejemplo, si ahorita son las 9:12, creo que en una horita ya lo cargan, ya de estar más tardecito. Ah, ok. Pues así estábamos haciendo, no, con todo tendría que, ya pregunto y les doy esa sugerencia. Sí, gracias, agradecí. Ya, no hay problema. Como les dije, también les vamos a subir algún material en la plataforma para que ustedes vayan leyendo con antelación para que se nos haga más fácil para ustedes las clases. Siempre dar una clase es una retroalimentación para todos, ¿no? Entonces es una ganancia para ustedes y para mí. Creo que con eso estamos con toda la clase. Mañana vamos a ver anatomía, como dije, anatomía ecográfica de abdomen superior. Entonces vamos a ver cómo se ve el órgano vesícula, los hígado, vesícula, vaso, lo más importante, lo que vamos a ver. De ahí vamos a ver patología, de ahí otra vez anatomía y bueno, más o menos así va a ser la temática de todas las clases y así haciendo preguntas y todo. No sé si tienen alguna inconveniente con eso. No. No, Doc, ningún inconveniente. Perfecto, entonces estamos así. Otra vez les doy la bienvenida al curso. Espero que les sirva bastante y vamos en el día a día para ir con todas las dudas que tengan. Entonces nos vemos mañana y piensen todos ahí para ver si podemos también el viernes. Gracias, buenas noches, doctora. Ya, nos vemos mañana entonces, un gusto.
Que pasen muy bien. Gracias, Descansen. doctora. Hasta luego. Ya, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Hasta mañana, doctora.